¿Cómo me olvidé? A ver, vamos a subir, yo creo, un video. Vamos a buscar. Entonces, lo que estamos viendo es la mediana. La mediana puede ser de la población, mediana poblacional, puede ser de la muestra. ¿Cómo se define la mediana? Primero, se ordenan los datos. O sea, cuando yo tengo los datos ordenados, el ordenamiento, ordenados, datos ordenados de la muestra, de la población, depende. Puede ser en forma creciente, siempre debo en forma creciente o decreciente, en forma ascendente o descendente. Los datos ordenados de la muestra en forma creciente o decreciente se tiene que la mediana se encuentra en una posición que no es más de la mitad ni menos de la mitad de las observaciones ordenadas. Observaciones ordenadas. La mediana depende de la posición o división de la observación. Depende de la observación. ¿Listo? Eso es. Entonces aquí vamos a ver primero para datos de sub 1, datos no agrupados, no tabulados. Entonces tenemos los datos aquí ordenados, vamos a suponer. Es una muestra. Puedo decir que es una muestra. Una muestra X1, X2, X3, del más pequeño al más grande. La X sub n. Entonces, aquí están el orden de los datos. Ordenados, ¿no? En forma creciente o decreciente. Y luego tenemos observamos. Observar si n, el número de observaciones, si n es un número par o impar.
Entonces, consideramos aquí, para encontrar la mediana, consideramos de que I, N impar. N impar. Entonces, la mediana que se representa para datos sin agrupar, la mediana es así, para datos sin agrupar. Puede ser datos discretos, datos continuos, eso de aquí ordenado. Entonces, la mediana es igual, como n es impar, la aumento una unidad y lo divido por 2. Entonces, aquí, este subíndice nos indica la posición. Nos indica la posición de la observación. La posición de la observación. Esa sería la forma de... Si considero un ejemplo, me dicen calcular la mediana de los salarios siguientes. En forma ordenada nos dicen X1 gana 400, X2 gana 500, X3 gana 550, X4 gana 650 y X5 gana 4000. Entonces yo cuento los datos a impar. A ver, veremos aquí. Y sigo. N es 5. Y eso es impar. N es igual a 5, eso es impar. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, utilizamos nuestra relación matemática. Es nuestra relación. Dice, para calcular la mediana, tenemos la observación n igual a 5 más 1 dividido por 2. Tenemos la observación número 3. Esta es la observación que representa la mediana, si lo vamos a colocar. Observación que representa la mediana. Entonces, en este caso, la mediana está representada por la observación número 3. Aquí yo busco. Aquí. X1, X2, esta es la mediana. Esa es la mediana. La mediana es igual a 550 bolivianos, digamos. Esta mediana, fíjense, está entre el más pequeño y el más grande. Está en posición central. Entonces decimos que los valores extremos, como 400, no han interferido o no influyen en el cálculo de la mediana, porque la mediana depende de la posición de la observación. No le interesa si aquí está 11 millones, estoy exagerando, ¿no? Si aquí está 1 millón o está 50,000,
pero la mediana es la tercera observación. Esa es la ventaja, digamos, que los valores extremos no influyen en la mediana, sino el valor de la posición. La posición de la observación es la que influye. Muy bien, eso sería. Ahora, cuando se trata de un número de observaciones donde vamos a decir y n es par, n es par. Las observaciones ya están ordenadas, entonces lo que hago es calcular la mediana y se considera, como es par, considero dos observaciones consecutivas. N medios más x n medios más 1 y lo divido por 2, o sea, la media aritmética de dos observaciones consecutivas. En este caso, si fuera aquí 400, 500, 550. Si no consideramos esto, o mejor, nos damos un ejemplo con otros valores. Ejemplo, eh, digamos, nos dice 12, 15, 18, 120. Nos dicen de que busque determinar la mediana. Determinar la mediana. Entonces, aquí tengo x1, x2, x3 y x4. Entonces, si n es igual a 4, es par, que es par, entonces la expresión dice x, que es la mediana, x, ¿dónde hemos puesto? Vamos a borrar. Perdón, no hemos puesto. No hemos, aquí está. Entonces, n, nosotros hemos obtenido 4. N igual a 4. Dividido por 2. Más x, n medio, dice. 4 dividido por 2. Sumamos más 1. Entonces tenemos x sub 2 más x sub 3 dividido por 2. Reemplazando los datos sería x2, aquí buscamos. x1, x2, 15. 15 más x3, 18. Tenemos dividido por 2. Sería 2, 33. 33 medios. Sería 16.5. Este es el valor de la respuesta, la mediana. Esa es la forma de calcular. ¿Listo? Muy bien.
Bien. Eh, Como ven, la mediana depende de la posición de las observaciones, mientras que la media aritmética depende de todos los datos que intervienen, es decir, la semisuma de todas las observaciones. Esto aquí no, de la posición. Si tenemos ahora de dos, vamos a decir, datos tabulares, clasificados, datos tabulados discretos, vamos a hacer la diferencia aquí. En este caso, discretos y continuos lo mismo, aquí discreto. Entonces, en datos discretos hemos considerado, una vez que tabulamos, y sub i, n sub i, n sub i, n sub i. ¿Cómo se llama esta variable? Aquí sería y sub 1, y sub 2, y sub j menos 2, y j menos 1, y j, hasta ahí no, y sub n. ¿Cuántos datos se repiten como n y sub 1? ¿Cuántos datos se repiten como y sub 2? N2. Como nj menos 2, nj menos 2, nj menos 1, nj, n sub n. Entonces, este va a ser, o sea, aquí en la tabla, el orden creciente va a estar representado, creciente. El orden creciente va a estar representado por esta frecuencia absoluta acumulativa, menor que, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántos datos menores o iguales que y sub 1? ¿Cuántos datos menores o iguales que y sub 2? Que y sub j menos 1, o menos 2 había sido. ¿Cuántos datos menores o iguales que n sub j menos 1? ¿Cuántos datos menores o iguales que nj? Menores que n sub m. Aquí hemos dicho que se suman las frecuencias. Ah, no. Aquí va a ser, si me estoy olvidando, n sub m. Y esto va a coincidir con la suma total de los datos n sub i igual a n. ¿Listo? n se repite aquí. Ahora, cuando quiero en forma decreciente, entonces digo n sub i asterisco. Esto es decreciente. Esa columna nos indica el orden decreciente. Entonces, cuando ya tengo la tabla de los datos, yo digo primero, ya tengo calcular la mediana. Calcular. La mediana lo vamos a representar como y, así, ¿no? Primero, aquí ya están ordenados. Ya podemos insistir en ordenar, pero ya está en la tabla. Puede ser NI,
o NI asterisco. 2, calcular. Ya calculamos, calcular n medios. Comparar. Comparar n, perdón, aquí es el total de datos n minúsculo. Ordenar los datos es el total de datos, ¿no? Total de datos clasificados. Entonces, n, comparar n medios con la columna ordenada en forma ascendente, o sea, NI. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Si n medios es igual, aquí está. Si hacemos que n medios coincida aquí, está coincidiendo con nj. nj menos 1. Si entramos horizontalmente, está en este nivel. Entonces obtenemos la media aritmética. La mediana será a yj menos 1 más yj dividido por 2. Esa sería la forma cuando coincide. La otra posibilidad es I2. Si n medios y n medios se encuentra es más grande. Ahora vamos a hacer con rojo. N medio está aquí entre estas dos frecuencias acumuladas. N medios está entre NJ menos 2 y N. A ver, aquí. Ya, igual. Está entre los dos. NJ menos 1. Entonces, miren, entrando horizontalmente, estamos entrando, está entre estos dos datos. Entonces, tomamos en cuenta para el rojo, este es el dato representativo de la mediana. Ese va a ser la mediana. Entonces, la mediana está representado por J menos 1. Está bien. Así se ve. ¿Listo? Eso va a ser. Podríamos trabajar un poco más y entonces utilizaríamos estos subíndices, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer, ya hemos dado las dos posibilidades cuando coincide y está entre dos. Ahora vamos a dar cuando tenemos datos continuos.
Datos tabulados continuos. Continuos. Datos tabulados continuos. En este caso tenemos la tabla. Ahí. Tenemos y sub i prima a y sub i más 1 prima. Y sub i, n sub i, n sub i, n sub i. Entonces, ordenada en forma ascendente, ordenada en forma descendente, sería, ¿no? Entonces, aquí tenemos y sub 0 prima a y sub 1 prima, y sub 1 prima a y sub 2 prima, a y sub j menos 2, a y j menos 1, y j menos 1 prima, a y j prima, y ahí saltamos a y sub m menos 1 prima a y sub m prima. La media de la primera, de la media de la primera, la segunda, de la clase j menos 1 y de j prima. Y es sub e. ¿Cuántos datos menores que y sub 1 prima? Ah, no, perdón, ¿cuántos datos en la primera clase? También puede decir menores que y sub 1 prima, mayores que y sub 0 prima. N1. ¿Cuántos datos en la segunda clase? Puedo decir también N2, NJ menos 1. ¿Cuántos datos en la clase J? ¿Cuántos datos en la clase M que son menores que Y sub, no olvidemos que por la izquierda cerrado y abierto? Menores que Y sub M' y mayores o iguales que Y sub M menos 1. Entonces eso es N sub E. ¿Cuántos datos? Porque esta es menor que. Menor que. Esto es mayor que. Mayor que. Entonces aquí tenemos N1, N2, NJ menos 1, NJ. ¿Cuántos datos menores que Y sub M'? Entonces sumamos siempre al anterior, ¿no? Esto al anterior. N sub M es igual a N. Aquí lo mismo, en sentido contrario. Mayor que. O sea, sumar hacia abajo y descendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces ya están ordenados los datos. Yo digo calcular.
calcular n medios. Calculo n medios, luego digo comparar. Comparar n medios con la columna NJ. NI. NI. Entonces ahí vemos, tenemos dos posibilidades en la comparación. Si n medios, cuando comparamos, n medios es igual a n, podemos suponer esto, ¿no? Aquí está coincidiendo. N medios. Entonces, es igual al valor J menos 1. Decimos, entonces, la mediana, que lo vamos a representar así, y la mediana es igual, entramos horizontalmente. Entramos horizontalmente y este es el dato que va a representar la mediana. Entonces es igual a y' j menos 1. El límite superior de la clase j menos 1 sería, ¿no? La otra posibilidad, y2, sería que esté aquí, entre estos dos valores, esté n medio. Entonces, aquí se observa lo siguiente. Si n medios, cuando comparamos, n medios está entre nj, y está nj, y es mayor que nj menos 1. Entonces, la mediana, está en la clase J. En la clase J. Eso lo vamos a ver gráficamente. A ver, veremos esto. Ya. Menú. Y es 0'. Estamos graficando la primera columna. Y es sub 1'. Y sub 2'. La amplitud de clase C, puntos suspensivos. Aquí hemos dicho y' j menos 2. Y' j menos 1. Y j'. Amplitud de clase C. Puntos suspensivos, hemos dicho y sub m menos 1'. Y y sub m'. Es nuestro eje y sub i'. Ya está. Entonces, poniendo que aquí hemos cortado para comenzar en 0. Entonces la mediana es un valor numérico.
que va desde 0 gráficamente, desde aquí, nos ha dicho que la mediana está en la clase J. Suponiendo, aquí está n medios. Cuando digo n1, entonces entiende que aquí menores, aquí está n1, aquí está n2, aquí está nj menos 2, aquí está nj menos 1, aquí está nj, y aquí está n sub m menos 1, n sub e. Entonces hemos graficado la columna de orden creciente, ya está, lo hemos graficado. Entonces hemos dicho que parte de 0 el valor de la mediana y termina en, pues aquí está n medios. Aquí estaría la mediana. Pero nosotros hemos dicho n medios está entre esta y esta. Aquí está. Y eso lo estamos graficando aquí. Lo estamos viendo ahí. Entonces, nuestro objetivo sería, a ver, tratar de determinar. Desde ya con precisión podríamos decir que la mediana va a ser igual. Como se encuentra en la clase J, aquí está la clase J, hasta aquí sabremos con certeza de que este es igual al límite inferior J menos 1 más este tramo, que lo vamos a llamar C sub X. Lo vamos a llamar C sub X. C sub X. Por ejemplo, en la primera clase. Aquí está la primera clase. ¿Cuántos datos tiene la primera clase? N1. ¿Cuántos datos en la segunda? N2. Esto menos esto me da N2. En la clase J menos 1, aquí estaría NJ menos 1. Y aquí estaría la clase NJ. NJ. Esto menos esto me da NJ. Vamos a hacer N medios. Muy bien, está más claro. Entonces yo puedo decir que la mediana es igual al límite inferior y' menos 1 más C sub X. Pero el problema es cuánto vale C sub X. Eso es el objetivo de calcular. Entonces decimos C sub X, ¿cuántos datos hay? No sabemos. Voy a hacer una regla de 3, así. C es la amplitud de clase, la puedo obtener límite final menos límite inicial. Puedo decir y'J menos y'J menos 1. El mayor menos el menor. No, así. ¿Cuántos datos tiene esta clase o la amplitud? Como está en la clase J, miren, aquí está en la clase J la mediana, entonces NJ datos hay. NJ. En esta porción
en esta porción C sub X, ¿cuántos datos hay? Puedo decir, en C sub X hay NX. Entonces, consideramos en C sub X hay NX datos, pero ¿cómo obtengo C sub X? C sub X puedo conocer o no? No puedo conocer porque no conozco hasta aquí cuánto es. O sea, este tramo no conozco la longitud de esta. Pero sí puedo saber que hay NX datos. ¿Puedo calcular NX datos? Sí, puedo calcular NX. ¿Cómo calculo? N medios he dicho. N medios. Aquí he calculado N medios. Entonces, N medios me dice que está entre estos datos NJ-1 y NJ. Entonces, digo N medios menos NJ-1. NJ-1 dividido. Dividido, por no decir NJ menos NJ menos 1, voy a colocar aquí NJ menos NJ menos 1 multiplicado, fíjense aquí, tendría que ser, bueno, esa es la, perdón, me estoy adelantando. Hasta ahí está bien. N medios menos A, está bien, esa es diferente. Pero esta es mi incógnita. Esto es X. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago una regla de 3. Multiplico y divido. Entonces decimos, C sub X es igual a multiplicar NX por C. Porque esta diferencia me da C. Me da C. Y lo divido en NJ. C multiplicado por NX que he colocado aquí, NX, N medios menos NJ menos 1 dividido por NJ, dividido por NJ. Que es lo mismo, o sea, en realidad, donde hemos anotado aquí, en lugar de C sub X, aquí está, C sub X es igual a esto. Entonces, en lugar de C sub X voy a anotar C N medios menos NJ menos 1 dividido por NJ, así. Entonces, esta diferencia, donde hemos anotado, esta es una fracción, nx dividido por nj, ¿no? nj. Esta es una fracción una proporción que multiplicado por la amplitud de clase me va a dar la longitud de este tramo. Y eso aparece aquí. Entonces, en unos textos puede estar esta expresión, cómo calcular la mediana cuando está entre dos valores, ¿no? N medios entre dos valores. También podemos indicar, en otro libro puede haber, que lo van a colocar así. Vamos a decir,
límite inferior, ya, y es sub j menos 1 prima más c, aquí no cambia nada, n medios menos nj menos 1 dividido. En lugar de nj, va a estar, ¿dónde estamos? Aquí. La diferencia entre este valor y este valor va a ser nj. nj, frecuencia mayor menos la frecuencia menor, me va a reproducir cuántos datos en la clase J. Y eso aparece aquí. En lugar de nj voy a colocar nj menos nj menos 1. Así va a ser. ¿Listo? Eso va a ser. Muy bien. Esa es la expresión matemática para datos continuos clasificados en clases cuando n medios está entre dos frecuencias acumulativas. Es decir, no coincide con ninguna. Eso es lo que hemos obtenido para este caso. Muy bien. Uy. Mañana yo creo que, o el bien, mañana voy a preparar, mañana voy a hacer ejercicios. Lo vamos a subir para el día, ¿listo? Para aplicar este aspecto. Entre tanto, ¿alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Alguna les gusta estadística? ¿No les gusta? ¿Qué dicen? Hola. Parece que me han dejado solo en la clase. Doctor, buenas tardes. Disculpe, quería preguntarle de las tareas. Ya, ¿qué tarea tienes que subir? Es que Permíteme. no ha publicado las tareas en el Classroom, ni una. A ver, me voy a anotar. A ver. La práctica lo tienen subida ya en Classroom, ¿no? ¿O no? La tarea de la parte de la estadística descriptiva. ¿Qué dice él? Hay tarea de estadística descriptiva, ¿no? Una práctica. Solo ha publicado 2 videos, no ha publicado otro tipo de documentos. Prácticas, no he publicado prácticas de estadística descriptiva. No. Ay, caray. ¿Dónde está? También me acuerdo para ustedes sí, para otro grupo, ¿no? Ya, tengo que buscar hoy día. A ver, ¿qué tareas deben? A ver, uno. Era de 10 ejemplos de cada tipo de dato, de variables, de cada tipo de dato. Eso tienes que saber, ¿ves? No les dan tanto. La estadística no es como cálculo 1, que siempre tienes antecedentes que te pueden llevar, ¿no? Aquí esto es un panorama nuevo, diríamos, nuevo, totalmente nuevo. Otra terminología, otro vocabulario. Por eso es que no es fácil de entenderlo, ¿no? Es como si estuviese saliendo del camino. Entonces, sí, me acuerdo 10 ejemplos de datos de variable aleatoria discreta, digamos, datos discretos. 10 de continuo, era, ¿no? 10 de continuo. ¿Qué más? Porque igual, esto lo que estamos haciendo como un ovillo. Podemos coger una base de datos y hacer todos los cálculos, ¿no? A ver, otra cosa que has preparado, has hecho, o nada más.
Dijo de la práctica que nos iba a dar una base de datos, si no me equivoco. Sí, eso no lo han hecho ahorita, me acabas de decir que no he subido una práctica, ¿no? Ya, eso lo vamos a subir. Hoy ya estaba buscando, no lo encontré esa práctica, pero ya subí más antes para algún grupo. Bueno, de todas maneras, vamos a hacer una tarea, vamos a hacer una tarea en base a los datos, no precisamente donde hay preguntas. Ustedes cogen la base de datos, el grupo de datos, sobre todo ahora que estamos podemos escoger datos discretos o datos continuos. A ver, ¿qué sería mejor? Datos continuos, que es lo más complicado. Ustedes se cogen datos continuos, lo clasifican, hacen los procedimientos, ¿no? Primera etapa, amplitud de clase, segunda etapa, número de clases, calcular, ¿no? Número de clases, amplitud de clases, amplitud de la variable es la primera, ¿no? Número de clases, amplitud de la variable, límite de clases, marca de clases, y generan su tabla, ¿no? Generan su tabla y una vez que tienen su tabla pueden graficar histograma de frecuencias, polígono de frecuencias. Ahora que ya estamos viendo medidas descriptivas, puede ser eh, la media aritmética, la mediana no, porque recién vamos a hacer una aplicación, solo hemos dado la parte teórica. Entonces, todo eso, a ver, haremos hasta para el viernes, hasta polígono ¿qué digo? Sí, polígono e histograma de frecuencias. Hacen todos los gráficos que hemos visto, ¿no? Concretamente yo quiero ver un polígono y quiero ver un histograma, ¿listo? Para el viernes. Y después sobre eso vamos a ir calculando. Vamos a hacer problemas sobre la tabla también. Eso nos falta. Ya, muy bien. Otra pregunta, ¿alguien más? ¿Algo? Entonces tendríamos dos tareas para el viernes, ¿verdad? ¿Cuáles serían? De los ejemplos de las variables de cada tipo de dato y de Ah, no, la... pero eso ya lo has hecho, ya lo has Ah, hecho. ya. Ahora yo voy a subir para que lo Ok. subas hoy día, para tener que subirlo ahorita mismo. A ver, vamos a generar, a ver aquí que dice, ¿dónde estamos? Ah, ya. Eh, ¿Por qué está esto así? Aquí, está atacando. A ver, vamos a salir un rato. Esto me está